Carolina Píparo, ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, había sido candidata a gobernadora el año pasado, secretaria de asistencia a las víctimas de políticas de género en La Plata en el año 2019, diputada provincial por la capital en el año 2017 y funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Desde hace meses, Carolina Píparo mantiene una marcada distancia con la Libertad Avanza, a pesar de haber formado parte de sus filas, ser parte de la fundación de ese espacio político y apoyar de manera concreta al partido y al propio presidente Milei. Así que para conocer la profundidad de esa distancia la vamos a recibir con una canción de Néstor en Bloque, ese es el que lo canta, que se llama Amigos a la Distancia. Carolina Píparo, Jorge Fontevecchia te saluda. Si no entiendo mal, hace 8 meses que no hablas, o sea que estarías rompiendo ahora un silencio autoimpuesto. Desde el momento que ibas a ocupar la estratégica conducción del ANSES y que finalmente el presidente, después de haberlo anunciado, te corrió del lugar. Me gustaría conocer primero qué fue lo que te distanció y qué pasaron estos 8 meses por tu cabeza. Hola Jorge, ¿cómo estás? A ver, lo que pasó, bueno, fue público, ¿no? Con el ANSES, obviamente, desde lo personal las formas fueron horribles, pero es algo que quedó en el pasado, es algo anecdótico. Hoy me distancian otras cuestiones del gobierno, me distancia la falta de entendimiento de que existen 3 poderes, la pérdida absoluta de un equipo que fue el que hizo una campaña entera, digo, desde lo técnico, no solamente desde lo político, y eso hoy se traduce en que bueno, si estuviera el equipo hoy en la campaña, el que es gobierno, hubieran levantado una licuadora, no una motosierra. Que me molesta que el presidente se enoje tanto, digo, con el Congreso, con el periodismo, con actores internacionales, que no es conveniente estar peleando cada 5 minutos, buscando enemigos, porque es una forma de gobierno que ya la vimos justamente con Cristina Kirchner. Entonces, buscar enemigos nuevos todos los días es algo que me distancia muchísimo. Más allá de que reconozco, obviamente, muchos logros, ¿no? Como la bajada de la inflación. Carolina, ¿es distinto entonces este Milei presidente de aquel Milei candidato? La verdad que nunca me comuniqué con Javier Milei presidente. La última vez que lo vi fue después del episodio del ANSES, no había asumido como presidente. Obviamente que yo creí, hice una campaña creyendo no solamente en él, como digo, sino en el equipo, y hoy veo que, bueno, muchas cosas no son las que prometimos, por las que íbamos a trabajar. Digo, la gente no iba a sufrir. La gente sí está sufriendo, creo que la gente está haciendo un enorme esfuerzo y acorde a ese esfuerzo hay que estar a la altura de ese esfuerzo. Digo, los fondos de la CIDE, digo, fondos reservados para la CIDE, cuando nos pasamos una campaña entera hablando de transparencia, de motosierra, digo, entonces generar estructuras, los viajes, digo, por el mundo con aviones privados, cuestiones que no se corresponden. La transparencia en la gestión, digo, uno no sabe muy bien qué es lo que está haciendo esta gestión, más allá de sí lo económico, ¿no? Porque la licuadora claramente tocó a los jubilados, tocó a la clase media, la inflación sí bajó. Creo que hoy por lo que hay que trabajar es para que a la gente le alcance para pagar los precios que finalmente sí se estabilizaron mucho. Digo, hoy hay que trabajar en ese sentido, en generar trabajo. Yo sí creo en muchas de las cuestiones que se están haciendo. Yo reducir la estructura es algo con lo que estaba plenamente de acuerdo. Ahora bien, también tienen que llegar las inversiones. Digo, él es un especialista en crecimiento sin dinero. Bueno, todo eso es lo que hoy tenemos que empezar a ver después del esfuerzo enorme que están haciendo los argentinos. La semana... Y por supuesto quisiera un gobierno más liberal, ¿no? Porque es por lo que trabajé, digo, estar peleando o criticando o odiando al que te critica, porque el que te critica es una crítica, o sea, puede ser desde el respeto, y si uno, digo, pretende que todo el mundo lo quiera, no es a la política a lo que uno debe dedicarse. Y tampoco estar todo el tiempo reprochando el pasado, ¿no? Porque vos dijiste en el 2020, porque ya está, o sea, todos los obstáculos que uno tuvo en la vida lo hacen ser lo que es. Lo hacen ser hoy presidente a Javier Milei, y presidente de todos los argentinos, no solamente de los que están de acuerdo. Decía que la semana previa a la pasada, el expresidente Mauricio Macri habló del entorno del presidente y criticaba la parte ejecutiva del funcionamiento del equipo, casualmente lo que vos marcás.
¿Hay allí alguna responsabilidad de Santiago Caputo y de Karina Milei, que serían las dos personas que componen el entorno de Milei junto con el propio presidente? A ver, yo hoy no tengo comunicación con ellos. Con Karina, la verdad, tengo los mejores de los conceptos. Karina es una persona, una trabajadora incansable. Si yo la tengo que definir, la defino como una trabajadora incansable para que su hermano sea presidente. Creo que la persona que más trabajó en la campaña de Javier Milei, digo, más que todos, y más horas, y más cuidando, digo, todo, ¿no? Porque había que cuidar cada provincia, había que estar atento, no era solamente una campaña del presidente, había campañas de diputados, había campañas como la mía, gobernadora. Santiago Caputo, no sé, era un asesor de imagen. Digo, que después apareció como un hombre del Ejecutivo levantando la ley bases en el Congreso sin ningún cargo. Está bien, digo, son las personas que elige el presidente. Ahora bien, si le recae tanto poder como es que dicen, me parece que estaría bien tener un cargo, porque después las responsabilidades de quién son. Hace algunas semanas vos misma calificaste a La Libertad Avanza como un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes. Me gustaría que a estos tres calificativos los fundamentaras. Bueno, la realidad es que estaba hablando de la militancia en redes, ¿no? Que es todo lo que está mal para mí. O sea, lo que se ha transformado el liberalismo, que le pongo comillas, porque eso no es liberalismo. O sea, salir al ataque de todo el que piensa una coma diferente, porque no es que, a ver, yo estoy en las antípodas. Yo estoy enfrente del kirchnerismo siempre, debato las mismas cuestiones siempre, hoy voy a ir a apoyar la educación esencial porque la defendí siempre. Entonces digo, a ver, lo que pasó, por ejemplo, conmigo cuando voté en contra de un punto que proponía Hacemos, que es otro bloque, que no es que yo voté en contra del gobierno, un punto que proponía la ley base, salen todos. Digo, lo mío fue un ejemplo y fue el primero, y por ahí, tal vez por eso fue, digo, sorprendente, ¿no? Pero digo, poca profundidad, o sea, ignorancia absoluta, poca profundidad en debatir los temas. Decir, bueno, ¿qué votaron en contra? ¿Por qué se votó en contra? ¿Qué es lo que estaba mal de la primera ley base? La primera ley base era un desastre. La primera ley base aumentaba retenciones, aumentaba las jubilaciones cuando quisiera por decreto. O sea, solamente si lo definía el presidente, una cuestión que tiene que definir, digo, el Congreso. Aumentaba muchísimos impuestos. Me parece que la ley bases era un desastre y está muy bien lo que pasó. Digo, no está muy bien lo que pasó desde el Ejecutivo, venir alguien y levantar la ley. No, está muy bien la ley bases que terminó saliendo. Es una ley que apoyé en su totalidad porque es una buena ley. Ahora, lo primero que se trajo al Congreso, bueno, la realidad es que era una ley que pensada por, Sturzenegger, para Patricia Bullrich si era presidenta, toda una desprolijidad, y ellos no supieron entender que el Congreso hoy tiene mucho para dar. O sea, las discusiones que hoy se dan en el Congreso no es el Congreso de hace 15 años. Hoy es un Congreso que yo puedo decir que es diferente. Yo fui al Congreso no como diputada, fui como militante de una causa. Por ejemplo, hoy estamos debatiendo baja de la edad de imputabilidad. Bueno, en ese momento se debatía lo mismo. Entonces había un grupo afuera que decía, no, los pibes no nacen chorro, y listo, se cancelaba el debate. Digo, hoy la política maduró, la democracia maduró. Entonces, hoy se está dando un debate más que interesante. ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Por qué esa edad y no otra? Digo, nadie está poniéndonos un cartelito ni cancelándonos debates. Se está debatiendo seriamente cada tema. Entonces, creo que hay que saber aprovechar eso, porque no hay un Congreso del helicóptero. Eso saquémonos de la cabeza, porque no tiene nada que ver. ¿Lo hubo con Mauricio Macri? Sí, tal vez. Hoy no está ese Congreso del helicóptero que quieren generar y el enemigo. No hay enemigos. Digo, hay una oposición que tiene el rol de oposición, periodismo que tiene el rol del periodismo, y está funcionando la democracia. Digo, no hay que enojarse con una democracia que funciona. Al contrario. Carolina, parte de los diputados libertarios fueron a visitar en la cárcel a los condenados por genocidio. ¿Cuál es tu propia posición sobre esto que hicieron diputados de La Libertad Avanza y si es parte de lo que te distancia de ellos? Sí, por supuesto, no tiene nada que ver conmigo, lo repudio absolutamente. La Argentina dijo nunca más, y nunca más es nunca más. No son temas que tienen debate, no había una cuestión humanitaria ahí. Ni siquiera entiendo por qué diputados van a visitar una cárcel, o sea, porque ¿qué es? Acá había un proyecto de infraestructura, o sea, ya de por sí no entiendo la visita a una cárcel si uno no tiene algo para aportar, porque no es un zoológico.
Segundo, ir a ver a genocidas, sacarse una foto. La realidad no entra en mi razonamiento qué es lo que buscaban y tampoco lo explicaron muy bien. Pero bueno, la semana pasada no hubo quórum, pero finalmente toda la Cámara iba a repudiar esta visita, lo cual me parece correcto. Incluso la Libertad Avanza iba a repudiarlo. Carolina, vos habías comenzado en el PRO y hay una tensión en este momento entre el PRO y la Libertad Avanza en quién logra seducir a partidarios de uno u otro, ex-PRO cooptados por la Libertad Avanza y personas de la Libertad Avanza que van tomando distancia, como vos en este caso estás marcando y algún otro diputado. ¿Podrías volver al PRO si te lo pidiese Mauricio Macri? A ver, no tengo diálogo con el expresidente, sí tengo muchas personas amigas, digo, dentro del PRO y dentro de la Libertad Avanza también, personas con las que mantengo comunicación porque soy una persona del diálogo. La verdad hoy no estoy pensando en esa cuestión. Creo que ellos tienen muchas cuestiones para resolver antes, digo, la Libertad Avanza, pero yo la verdad que estoy muy focalizada en mi rol en el Congreso. Carolina, aquí quieren preguntarte Alejandro Gomel y Elizabeth Pejer. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. Hablaba recién de este repudio a lo que fueron la visita de algunos legisladores a los represores, y ahí se puso en discusión cómo se armaron justamente esas listas de la Libertad Avanza. Bueno, vos en ese momento estabas allí. Digo, ¿qué pasó con ese armado? Porque hay muchos reproches de la manera en que se armó las listas. ¿Hubo ahí errores o negociaciones o cosas que se hicieron de una determinada manera? La realidad es que yo desconozco. Yo iba a ser candidata a intendente, como ustedes lo saben, no estuve involucrada en la lista de cada provincia. Sí, obviamente conocí a los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, que fueron personas que eligió Javier Milei. Y después el armado de lo que es la provincia de Buenos Aires, yo obviamente siempre tuve en mi equipo mi espacio que es Buenos Aires Libre y fue un acuerdo, y obviamente en ese acuerdo hay una diputada provincial que responde a mi espacio, hay una senadora provincial, hay otra diputada nacional. Ahora, el resto es un armado, bueno, hoy es funcionario, ¿no? El armador de la provincia de Buenos Aires es funcionario y creo que es presidente del partido. Creo que él es el que tiene que responder esas cuestiones. No, yo no elegí diputados nacionales por el país, ni elegí a los diputados provinciales, digo que finalmente terminaron siendo 3 bloques. Porque ahora se habla de esto, ¿no? De qué va a pasar el año que viene, y ahí, a partir de las elecciones que viene, ¿cómo ves ahí un gran armado donde pueda estar la Libertad Avanza, el PRO, donde puedas estar vos? ¿Cómo lo ves para el año que viene? A mí me parece que están muy preocupados, desde todos los espacios. Digo, Kicillof haciendo campaña para el 27, la Libertad Avanza y el PRO parecería mirando esa parte solamente, cómo se van a hacer las listas. Yo, la verdad, entré a la política a los 40 años, no me desespero si me voy de la política o de un cargo, creo que se puede aportar desde muchos lugares, y creo que hoy tenemos que estar más focalizados, obviamente, en noticias como la de ayer, que hay 1 millón de chicos que se va a acostar sin cenar. Elizabeth. Carolina, buenos días. Quería volver con un comentario que vos hiciste respecto de la figura, que también genera en el periodismo dudas, de Santiago Caputo, ¿no? Por el rol que ocupa dentro del gobierno, y vos planteabas recién la necesidad de que tuviera algún cargo, porque si no hay responsabilidades que después no hay a quien reclamarlas. Digo, uno de los temas, una de las áreas que está de alguna manera bajo la órbita de Santiago Caputo, y de hecho designó al titular de la nueva CIDE, y tiene que ver también con este DNU que en el Congreso se va a tratar, se va a analizar, por la asignación de 100.000 millones de pesos de gastos reservados. ¿Cuál es primero te quería preguntar quién es, o qué sabes vos de Santiago Caputo, qué rol ejerce efectivamente dentro del gobierno, y cuál es tu posición respecto puntualmente del DNU? A ver, Santiago Caputo, como dije al principio, era el asesor de imagen, solamente de Javier, y obviamente tiraba algunos lineamientos comunicacionales. No sé si hay una necesidad de que sea funcionario, yo digo que hay una responsabilidad. Creo que si uno tiene tanto poder, dice como dicen todos, porque la realidad es que no lo vemos, no lo escuchamos, no lo conocemos, más allá de yo lo conocí, sí, porque estaba en la campaña, pero lo conocí en asesoría de imagen.
La realidad es que me parece que corresponde un cargo si es que ostenta tanto poder. Con respecto a los fondos de la CIDE, lo dije, es una vergüenza. Es todo lo que dijimos, o sea, es todo lo que está en contra de lo que dijimos el año pasado. Fondos reservados, que nadie explica. Digo, la CIDE, o sea, ¿en qué problema está Argentina que necesita tantos fondos para la inteligencia? ¿Qué es lo que ha hecho la inteligencia hasta acá? Digo, tiene un presupuesto de inteligencia, no es que no tiene presupuesto, pero fondos más fondos reservados, ya tiene fondos reservados. O sea, es justamente, bueno, dame plata que no quiero explicar para qué lo utilizo. Y también hablan de generar estructuras cuando hablamos un año en contra de generar estructura, porque sobra estructura. Digo, es contradictorio para un gobierno liberal. Y otra de las cosas que mencionabas también es que si bien valorizabas la baja de la inflación lograda por el gobierno, te preocupaba de alguna manera el impacto que tiene en la sociedad, entiendo en los sectores medios, en los sectores más vulnerables también. Digo, ¿crees que el gobierno tiene por ahí una actitud de no empatizar un poco con lo que realmente pasa en la sociedad? Hubo algunas declaraciones del propio presidente respecto de si la gente llegaba o no a fin de mes. ¿Te preocupa eso? No sé sí, categóricamente creo que falta humanidad. Creo que faltan personas que aporten humanidad, que faltan personas que vivan la vida común y corriente, digo como la vivo yo, porque no es solamente vos decís, bueno, sí, sectores vulnerables, por supuesto, son los más golpeados, jubilados, la clase media. Digo, cualquiera que va al supermercado se puede dar cuenta lo que cuestan las cosas. No es solamente afectado, o sea, a todos nos está afectando los precios. Digo, los precios de un colegio, si uno tiene que pagar una educación privada, digo, a la vista de lo que es la educación pública, todo, la obra social, la luz, el gas, digo, está haciendo un enorme esfuerzo el argentino y creo que en algunas cuestiones está decepcionado, como estoy decepcionada yo, y esperando que empiecen a mirar para el costado, que empiecen a mirar justamente a todos los que están sufriendo. Jorge. Carolina, yo nuevamente, Jorge Fontevecchia nuevamente, me hago una pregunta, una reflexión. ¿No es que en el fondo todos los presidentes hacen campaña de una manera y gobiernan de otra? Digo, el caso emblemático, directamente, diríamos, pornográfico, fue el propio Menem, que decía, si le hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Pero digo, si uno analiza, por ejemplo, el Mauricio Macri, que planteaba en la campaña más o menos continuar con todos los beneficios que había generado el kirchnerismo, y luego como terminó teniendo que gobernar. Si miramos el caso de la propia Cristina Fernández, que había prometido ser parecida a Angela Merkel y crear un nivel de institucionalidad mayor, ¿no ves que hay continuamente este desfasaje entre el candidato y luego el electo presidente? Y si era algo previsible, independientemente de que sea criticable, ¿no? Lo que me estoy refiriendo es una reflexión de tono general, si esto que le sucede a Milei, que finalmente hace todas cosas distintas o muchas cosas distintas a las que había planteado, no es algo que se repite. A ver, yo creo que bueno, que nombraste muchas presidencias y todas se encontraron en un contexto muy distinto. Creo que el contexto que encontró Mauricio Macri es muy distinto al que hoy encuentra Javier Milei. Creo que sí, Mauricio Macri abrió, digo, saquemos el debate económico, que entiendo que es muy importante para los argentinos, pero Mauricio Macri, por ejemplo, sentó bases en cuanto a la libertad de expresión, que es muy parecido al nunca más. O sea, nunca más nos vamos a esconder para hablar o no decir lo que pensamos, porque hubo un gobierno kirchnerista en el cual decir lo que uno pensaba estaba mal, era cancelatorio. Digo, todo eso, le gusta o no a Milei, bueno, todo eso ya está. El contexto económico que encuentra Javier Milei no es el mismo que encuentra Macri, y tampoco la misma apertura para discutir los temas. Yo creo que hay mucha más apertura hoy para discutir los temas que la que tuvo Mauricio Macri, y ese es el contexto que tiene que aprovechar el presidente. Digo, éramos una tercera fuerza. Yo entiendo, como vos decís, que algunas cuestiones de campaña no se pueden cumplir. Ahora bien, él dijo que la gente no iba a sufrir esto, y a mí me parece que hay que decir la verdad. Esa es mi manera de hacer política. Yo nunca salía a decir, no, en la provincia de Buenos Aires vamos a bajar todos los impuestos. No, porque conozco el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, lo conozco profundamente, y sé que hay que discutir coparticipación antes. No lo veo al gobernador para nada haciéndolo, ¿no? Porque está haciendo su campaña, recorriendo otras provincias. No sé, para mí decir la verdad siempre está bien. Para mí confiar también siempre está bien.
Y bueno, después uno se decepciona de los políticos. Bueno, en general sí, son decepciones. Ahora lo único que yo espero es que el presidente deje de ser un candidato y sea el presidente de todos los argentinos, nada más. Y entiendo, a ver, y también uno se puede sentar y haberse equivocado. O sea, yo no quiero decir que fue mentira. También decir la realidad, estos números no los teníamos, estos datos no contábamos con estos datos, este era el esfuerzo que había que hacer y está bien sentarse frente a la gente y decirle la verdad. No ir a insultar al que te está diciendo, che, no será un poquito por allá. No, porque yo no creo que sea una cuestión de mentir, creo que también nos podemos equivocar y en eso los argentinos tenemos que aprender. Los políticos no son dioses, son personas, son falibles y tenemos que aprender a no ser fanáticos. Eso es fundamental, fundamental.